Hola a todos, esto sigue siendo La Biblia en Casa No Descansa, versión 2021, y el versículo correspondiente a las lecturas del día 21 de febrero de 2021 es el siguiente, pertenece a la primera carta de San Pedro. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión. Bueno, lo hemos abreviado y hemos dicho primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 18c y 19, que sería: muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión. Bien, pues la primera carta de San Pedro pertenece al grupo de las llamadas cartas católicas. ¿Y por qué se llaman católicas? Porque católico significa universal en griego. Entonces no van dirigidas a unas personas concretas ni a unas comunidades concretas, como lo hacían las cartas de San Pablo, sino que la carta de Santiago, la carta de San Judas, las dos de San Pedro y las tres de San Juan no tienen unos destinatarios concretos. Aunque esta primera carta de San Pedro sí menciona destinatarios, pero es una zona tan amplia porque menciona el Ponto, Bitinia, Galacia, Capadocia y Asia. Es decir, prácticamente podríamos decir el norte y el centro de lo que es la península de Anatolia, la actual Turquía, y la parte más cercana al mar Egeo de esa zona, que comprendería pues las ciudades de Esmirna, Éfeso, Hierápolis, Laodicea, Colosas, etc. Es decir, que por eso se le llama católicas, porque es un destinatario tan amplio que prácticamente es universal. Católico significa universal, y la Iglesia es llamada católica a partir de San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan. Es curioso que también en Antioquía, como nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 26, también Antioquía fue el primer lugar en donde se llamó a los discípulos de Cristo cristianos, y también es el primer lugar, fue San Ignacio de Antioquía, el que llamó a la Iglesia católica. Este versículo lo vamos a ver siempre en relación con un versículo también de la primera carta de Pedro, muy poco posterior, que dice el capítulo 4 de la primera carta de San Pedro, versículo 6, pues para esto se anunció el Evangelio también a los que ya están muertos, para que, condenados como todos los hombres en el cuerpo, vivan según Dios en el Espíritu. El versículo que estamos viendo es el que fundamenta, nos dice la nota de la Biblia de la Conferencia Episcopal, en esta frase en la que se funda el artículo del credo sobre el descenso a los infiernos. Es decir, en lugar de los muertos se afirma básicamente que Cristo es el mensajero y portador de una salvación que trasciende el tiempo, el espacio y las coordenadas de la vida y la muerte. Hace años, en la celebración de la Santa Misa, decíamos, después de la homilía del sacerdote, el credo niceno-constantinopolitano, pero se sustituyó por el credo de los apóstoles, que es el que rezamos ahora, porque el credo de los apóstoles sí tenía la mención esta de que Cristo descendió a los infiernos. La distinción entre el infierno y los infiernos nos la aclara, por ejemplo, León Dufour, ya lo pondremos, y básicamente consiste en lo siguiente: existe un lugar, el Sheol o el Hades, el lugar de los muertos, es un lugar de oscuridad, pero en el que ya hay distinciones, porque en la historia del rico y el pobre Lázaro, unos van al seno de Abraham, es decir, como esperando la muerte y la resurrección del Señor, y otros van a la Gehenna, al infierno propiamente dicho, o la muerte segunda que se describe en el Apocalipsis. El descenso a los infiernos de Cristo es el que hace precisamente que esas almas rescatadas que estaban esperando la redención y que se habían conducido por la vida según los mandamientos de Dios, pudieran llegar a la plena contemplación precisamente a la plena contemplación de Dios. En todo caso, estamos ya ante el juicio particular y a la espera también del juicio universal que vendrá al final de los tiempos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ilustra perfectamente en estos extremos en los parágrafos 632, 633
y 634, este último que también menciona Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Veremos también otras notas, por ejemplo, muy interesantes que hay en la Nácar Colunga y en la Biblia de Jerusalén, o en la Biblia de la Universidad de Navarra, que dice que es posible que este versículo que nos ocupa sea el fragmento de un primitivo credo que correspondía a la catequesis sobre el bautismo. La fecha y la autoría de la carta de Pedro, de esta primera carta de San Pedro, ha sido cuestionable. Lo que pasa es que en cuanto a la autoría, ya el propio San Pedro nos ilustra de que del hecho de que el capítulo 5, versículo 12, os he escrito brevemente por medio de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y para daros testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Es decir, dice a través de Silvano, parece ser que no es solamente un amanuense, sino también redactor. En este final de la primera de Pedro también se alude a, dice, y también Marcos, mi hijo, alude también a San Marcos. Dice el versículo 13, os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección. Babilonia es, indudablemente, no es la Babilonia mesopotámica, es Roma. Nada más, en la descripción del vídeo tienes todos los textos y las notas que hemos utilizado. Ya sabes, adelante con la Biblia.